en este tiempo especial que estamos llevando. Estoy sorprendido, lo dije hace un par de semanas, porque el mes pasado, qué loco, ¿no? El mes pasado ya, el mes de enero, fue un mes totalmente atípico para lo que es la iglesia. Este año cumplimos 15 años, o sea, tenemos un poquitito, por lo menos, no sé si decir experiencia, pero sí un poco de estadística respecto de cómo es mover de la iglesia. E históricamente o estadísticamente siempre el mes de enero es un mes tranquilo, en todo sentido. Tranquilo en actividades, no hay casi ninguna, tranquilo en el mover, desciende muchísimo la asistencia. Obviamente todo el mundo se empieza a ir de vacaciones. Enero y febrero son 2 meses de vacaciones. Las actividades, como digo, se cortan todas y recién arrancamos otra vez en marzo. Este año tuvimos que empezar, como le digo, con los adolescentes, empezaron ayer, o sea, ya empezamos casi un mes antes. Pero este año fue todo al revés. No solo lo de las actividades, sino que enero fue un mes totalmente movido, totalmente cargado con actividades y donde la asistencia, usted que está acá, no solamente no mermó, sino que hasta aumentó, siguiendo la estadística general de los últimos años. Eso quiere decir que Dios está haciendo algo, eso quiere decir que Dios tiene algo con nosotros, nos quiere decir algo y quiere hacer algo con nuestra vida. La declaración para este año, como arrancamos ya, año de renuevo, cambio de posición, tiene mucho que ver, creo eso, lo de cambio de posición. Empezar a posicionarnos en un lugar nuevo, en un lugar espiritual, en un lugar, si quiere, también incluso emocional, pero en un lugar espiritual. Un lugar de mayor visión, de mayor discernimiento, un lugar de mayor autoridad, un lugar que nos permite extender la visión, con ese cambio de visión, extender la visión y ver cosas más grandes o más lejanas, poder alcanzar otras cosas, poder ver nuestra vida, poder alinearnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí entro en ese punto. Este año renuevo, cambio de posición y la declaración final de tiempo de madurez tiene que ver con lo que Dios tiene para nosotros. Quiere usarnos para impactar, para transformar, y para eso tiene que trabajar en nuestro interior. Estaba hoy hablando con un amigo, donde varias cosas, varias charlas, distintas situaciones que fuimos conversando, pero en un momento todo giró alrededor de esto. Es un tiempo en el que Dios nos está llevando a corregir, cambiar, pegar vueltas, un tiempo de madurez. Y le dije hace unas semanas, o ya casi un mes también, que hay un versículo que va a estar girando todo el año, o gran parte del año, que es 1 Corintios 13:11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Una actitud que el apóstol Pablo está hablando, es un contexto distinto, está hablando precisamente de la madurez, está hablando de empezar a encarar las cosas espirituales, las cosas de Dios de otra manera, y dice: ya se terminó el momento de actuar de aquella manera, se terminó el momento de sencillamente estar ahí esperando que nos vengan a dar o que nos vengan a alimentar. Este es el momento que tenemos que tomar las riendas de la administración, de la bendición, de la prosperidad, de la restauración, del evangelismo. Él hablaba mucho de ese tema, porque estaba la iglesia ahí recién empezando y tenían que extender el evangelio. Es tiempo que ya dejemos las cosas que hacen los niños y empecemos a actuar con madurez, como personas adultas. Dice Edwin Lewis Cole, dice que la madurez, o lo que hace la diferencia entre un niño y un hombre, es la capacidad de tomar responsabilidades. Por eso no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con la trayectoria o la experiencia. Si en un momento determinado, según haya sido tu historia de vida, de golpe te viste enfrentado a tener que tomar responsabilidades, desde, qué sé yo, puedo decirle, tener que hacerte cargo de tus hermanos cuando apenas tenías 13 años. Estoy inventando situaciones. O incluso en la misma edad o alrededor, tener que hacerte cargo no de tus hermanos, sino de tu casa. Y tener que dejar la escuela para ir a trabajar, para poder conseguir comida para tu casa por la situación que estaban pasando, o por la crisis que hubo, o por una separación, o por una muerte. No sé, infinidad de casos que no roza lo policial, pero son algo cotidiano en nuestra vida. De golpe ese chico, ese adolescente, ese preadolescente ya dejó de actuar como un niño y empezó a actuar como un adulto.
Tal vez tenía en su corazón un montón de cosas de niño, deseos de niño, tal vez tenía en su interior cosas que quería experimentar y hacer, pero ya estaba actuando como un adulto. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la toma de responsabilidades. Y a veces pasamos de edad, a veces ya nos empezamos a poner más que maduros, empezamos a estar más duros y ya medio llenos de moho y medio verdosos, porque se nos pasa y seguimos con actitudes de niño en el hecho de, voy al mismo concepto, no tomar responsabilidades, no darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, no hacernos cargo de las cosas que hay que hacer y esperar siempre que sea otro, una persona, una institución, la iglesia, el Estado o el gobierno, lo que sea, que venga a resolver mis problemas o suplir para mis necesidades. Es tiempo en el Señor, es tiempo para la iglesia, es tiempo para nosotros. Es lo que nos toca este año, es tiempo de madurar, aunque no tengamos muchas ganas al respecto. Este versículo se lo voy a leer un poquito desarmado. Si este versículo tuviera que ser traducido en forma literal, algo que no se hace, no se usa, no está bien tampoco porque las traducciones literales no se pueden entender, pero si yo lo tradujera en forma literal, este versículo diría algo más o menos así. Bueno, la primera parte no le hice mucho caso, la dejé igual, la primera frase. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, calculaba, juzgaba, me comportaba como un niño. Cuando he llegado a ser adulto, he anulado, he dejado sin vigencia las cosas, las costumbres y las prácticas de un niño. Fíjese cómo está todo más desarrollado y tiene que ver ya no solamente con la cuestión de la edad, sino que tiene que ver con tomar decisiones, decisiones drásticas, decisiones determinadas, decisiones determinantes, que nos llevan a un cambio de enfoque, cambio de visión. Me voy para atrás a la semana pasada y a la anterior, a las prédicas de esos días, a un cambio también de la manera de pensar. Es necesario, es fundamental que cambiemos nuestra manera de pensar respecto de Dios, del Evangelio, de la iglesia, de la visión de la iglesia, de nuestra relación con Dios y, renuevo, cambio de posición de lo que Dios quiere para nosotros. En este mismo contexto y en esta traducción de este versículo, las palabras niño y la palabra adulto estudiadas en su... Tranquilo que no voy a hacer una clase de griego, ninguna cosa aburrida de esa. Necesito introducirlo en esto para reconocer e identificar algunos pequeños detalles. Después ya salgo de esta parte más aburrida y teológica. Pero la traducción perfecta o exacta de lo que dice niño, que no dice niño, en la Biblia, cuando Pablo escribió, no escribió niño. Por lo que se tradujo niño, lo que se tradujo adulto, es esto, literalmente. En vez de niño dice alguien, o se refiere a alguien sin plena capacidad, alguien dependiente, alguien inmaduro. Y cuando dice adulto, lo que está diciendo es, o se refiere a alguien formado, alguien responsable o alguien con capacidad plena. Entonces saquemos la idea de niño y adulto, lo que está diciendo es, cuando yo razonaba, actuaba, hablaba, pensaba, me comportaba como alguien inmaduro, hacía estas cosas, estas y aquellas. Cuando dejé de ser inmaduro y empecé a ser una persona razonable, una persona responsable, una persona con madurez, dejé atrás aquellas cosas que tienen que ver con una persona inmadura. Ese es el contexto. Y a eso nos está llevando Pablo, a eso nos lleva la palabra de este día, de este tiempo, ya de este mes y medio, para tener en nosotros, para encontrar nosotros un cambio de madurez. Ya no podemos ni debemos seguir actuando como niños, aunque decía el otro día que sí debemos ser como niños. No quiero repetir un mensaje, pero una diferencia muy sustancial. Tener la fe de un niño, tener la capacidad de creer de un niño, tener la inocencia para con el Señor de un niño, pero no actuar como un niño. Debiendo ser ya grandes o maduros o responsables, andar metidos en niñerías, en niñeces, o andar con chiquilinadas o caprichos, que es una palabra que le voy a decir ahora en un ratito. Un niño tiene una conducta pasiva, un adulto tiene una postura activa. Un niño es asistido, un niño es atendido, un niño es suplido. Sí, ya sé que hay adultos que también, pero justamente de eso estamos hablando. Ya sé que hay adultos que tienen que ser atendidos, que tienen que ser suplidos, que les tienen que apantallar y que capaz que no se sabe si hay un huevo frito. Ya lo sé, pero de eso estamos hablando. Basta de esa postura infantil. Un adulto, por el contrario, asiste, atiende, suple
y se levanta en contraposición al niño que se sienta a que se le dé. ¡Nene, venía a tomar la leche! Eso se decía en mi época, ahora no sé qué le darán, ya ni llaman eso. Pero sí, ya está la comida. Y viene el pibe corriendo, va corriendo, y cuando llega a la cocina o al comedor, se encuentra con que hay que poner la mesa. ¡Me engañaste!, te dice. Bueno, ya está la comida, a poner la mesa, sentarse ahí, y se le sirve lo que va a comer. El adulto, por el contrario, es el que se encarga de todo lo demás para asistir, para dar, para suplir. El niño, el que piensa como un niño, el que habla como un niño, solamente se ocupa de sentarse a recibir. El que piensa o el que actúa como un adulto, deja atrás esas cosas y se encarga de suplir, de dar al otro. Un adulto se hace cargo de sus responsabilidades, deja de ser suplido y empieza a suplir al otro. Mateo capítulo 14, versículo 15. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron a Jesús: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Fíjense la referencia que le están diciendo cuando le hablan a Jesús. Ya había avanzado la hora, ya era tarde-noche, había terminado el Sermón del Monte, estuvo todo el día hablando, predicándole a miles y miles de personas, estarían todos cansados, ahí todos agotados. Entonces los discípulos van y le dicen al Señor: rajata gente de acá que yo tengo hambre, vamos a hacer algo, mandalos que vayan a comer porque acá no hay nada. Había una necesidad que había de ser suplida y había una necesidad que no podía ser suplida en ese lugar donde ellos estaban, porque ahí no había nada. Entonces, estos discípulos, los que le hablan a Jesús, los que le presentan el problema a Jesús, están actuando, en cierta manera están teniendo una actitud o una conducta de niño, porque ante la necesidad lo que hace es que vayan a buscarse, no tenemos la capacidad de dar, y al mismo tiempo están mirando la situación únicamente desde lo natural, desde lo carnal, sin una fe o enfocándose solo en lo que falta. Jesús, que es lento para responder, aunque había una trampita de parte de él en esta historia, que está en otro evangelio, no lo dice en este, versículo 16, Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Esas cuestiones en las que Dios te presenta una vez cuando te confronta a tomar tu lugar, me encanta porque lo leímos hace poquito y creo que lo mencioné en la prédica de la semana pasada, sábado o domingo de la semana pasada, cuando está el pueblo de Israel delante del Mar Rojo, está el ejército egipcio atrás, está el mar adelante, están en iban a comer un sándwich de egipcio, mar, y israelitas que estaban en el medio. Entonces ahí Moisés, el que el Señor llamó, el que todo el proceso, toda la historia, la conversación y todas las cosas que le mostró y las plagas y todo eso, dice: Señor, sácanos de acá porque vienen los egipcios. Y Dios le dice: ¿y a mí qué me contás? ¿Qué tengo que ver yo con esta historia? Señor, vos nos sacaste, Señor, ahora ¿qué hacemos? No me digas a mí nada. Y le dice estas palabras: levantá la vara, dividí el mar y pasen en seco. Yo no sé si quisiera o no quisiera estar en las sandalias de Moisés en ese momento, pero imagínense la situación que de golpe ahí estás ante un problema grave, que es una cuestión de vida o muerte, y Dios te dice: dividí el mar. Bueno, eso le pasó a Moisés. Después uno dice, ¿no?, todas las cosas que le pasaron a Moisés y la confrontación que tuvo, y los conflictos con el pueblo, incluso conflictos con Dios, pero de golpe que Dios te diga una cosa así, ¿cómo se divide un mar? La tijera no sirve, ¿cómo se hace? ¿Cómo me venís a dar a mí a dejar esta responsabilidad? Un principio o una costumbre habitual, forma práctica de los principios de Dios cuando Él te confronta a que tomes tu lugar. Si no hubiera actuado con Moisés de esa manera, él en ese momento no hubiera podido probar el poder que no era de él, era el poder que estaba teniendo fe en Dios, con la autoridad que le dio en la vara que le puso en sus manos, de golpe levantarla. No sé si creyó o no creyó, pero levantó y se desató el viento y las aguas se separaron y Moisés tendría los ojos en huevo frito, no pudiendo creer lo que estaba pasando, y sin embargo Dios lo estaba haciendo a través de él. Dios te confronta a hacer cosas que tal vez pensás que no podés hacer o que ni te imaginás que podés llegar a hacer. Situaciones cuando hay una carencia, cuando hay una necesidad, cuando alguien se tiene que hacer cargo de algo y vos estás esperando que alguien se haga cargo de algo y de golpe Dios te dice: sos vos. Eso es madurez.
Eso es dejar la posición de niño, dejar las cosas de niño, dejar las costumbres de niño, dejar de hablar, de pensar, razonar como un niño y empezar a hacer las cosas de adulto. Es más, como dice en esa literalidad que les desglosé un poquito, tomar la decisión de dejar atrás, de dejar sin efecto y sin vigencia las cosas que hace una persona inmadura. Confrontación. El Evangelio es una confrontación constante. Jesús es un confrontador constante. Yo a veces digo, también se me levantan mis amados odiadores para destacarme por eso, pero digo que Jesús era el maestro de la ironía, porque hacía esos juegos así de palabras. En el Evangelio de, si no me equivoco, es el de Marcos, creo que dice en un momento, en medio de todo esto, él les pregunta, él es el que inicia la conversación diciéndole a los discípulos, miren, la hora se hizo tarde y no tenemos nada para comer. Él empieza, como cuando Dios le moja la oreja a Job de la misma manera, a Satanás de la misma manera. Miren, ¿qué hacemos? Y empieza, no sé, no sabemos qué hacer. Y dice entre paréntesis en ese evangelio, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. El maestro de la ironía que te lleva a vos a una situación de presión, y no para que salgas disparado como un jabón que apretás, sino para que algo bueno salga de eso. No le tengas miedo a las presiones ni a la confrontación. No salgas corriendo cuando Dios te ponga delante de un desafío. El solo hecho de que Dios te ponga delante de un desafío significa que tenés la capacidad de enfrentar ese desafío. Aunque después te tengas que cambiar los pañales, no importa. Eso es totalmente secundario. No pasa por ese lado, no tiene nada que ver. Con los pañales cambiados o no, enfrentaste y atravesaste el problema, en este caso el Mar Rojo, en el caso de ellos la alimentación, y llegaste al otro lado, a la otra posición. ¿Dónde me quedé? Por acá me quedé, por acá me quedé. Denles ustedes de comer. Juan capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco parecido al otro, una mirada no de niño, al contrario, porque un niño, como vemos uno que aparece ahora, es capaz de creer cualquier cosa. Esta es una mirada madura, una mirada racional, una mirada con los pies en la tierra, pero en el contexto de tener a Jesús al lado, es una mirada sin fe. Diciendo sencillamente, escúchame, no tenemos manera. ¿Cómo vamos nosotros a darle de comer si ni con tanta plata, 200 denarios, es para que se ubique más o menos? No voy a poder hacer un cálculo exacto. ¿En cuánto está el sueldo mínimo? ¿900 y pico puede ser? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Alguien trabaja en este lugar? Digo yo. ¿No saben? ¿Cuánto? Diga, grite. ¿Cuánto? 200. Ay, me asusté. 800. Entonces, 200 denarios serían aproximadamente, para el cálculo de la época, en el contexto de lo que estamos hablando, serían aproximadamente unos 8 millones de pesos, porque serían unos 10 sueldos, entre 9 o 10 sueldos, 200 denarios. Póngale un poquito menos, si quiere, póngale 7 millones de pesos. Eso es lo que le está diciendo. Ni que tuviéramos 7 millones de pesos podríamos alimentar a tanta gente. No hay manera de poder darles lo que ellos están necesitando. Versículo 8, Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, aquí está un niño, acá está este inocente que sí tenía fe, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y otra vez tenés a un niño inocente y a un adulto racional, olvidándose que está al lado de Jesús, el que tiene la capacidad de levantar a un muerto, diciendo, ¿pero qué hacemos con esto? Con esto no se puede hacer nada. No hay que actuar como niño, pero hay que ser como niño. El niño creía que era capaz de ver cosas increíbles. Versículo 10, entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Otra vez le devuelve la pelota. Los confronta a tomar su lugar, los confronta con su posición y los convierte, los va convirtiendo. Hace un proceso de discipulado en el que los saca de que se vayan a comprar comida, no tenemos para darles, no podemos hacer nada, los saca de esa posición a decirles, hagan recostar a la gente. Ellos tuvieron que empezar a salir, a mezclarse entre la multitud, entre los miles de personas y hacer que la gente se acostara.
Usted a veces sabe lo que es organizar un grupo de 100 y pico, 150, 200 personas como hay acá. Imagínense lo que sería de más de 5.000 personas, mezclarse entre ellos, hagan sentar a la gente. Si en el altar, que a veces hay 30, 40, 50, uno no se puede ni mover ni acomodarse, no puedes hacer nada, 5.000 personas, ellos tuvieron que salir, mezclarse entre la gente y hacerlo sentar. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús los confronta, Jesús les transfiere la autoridad, la responsabilidad, y a partir de ese momento empieza a dar respuesta a través de ellos a la necesidad. Versículo 11, Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Una pirámide de distribución. Fíjese, Jesús presenta el pan delante del Señor, ora, lo bendice, da gracias, Él reparte a los discípulos reparten a la multitud. ¿Quién hizo el milagro? El milagro lo hizo Dios, el milagro lo hizo Jesús. ¿Quién fue el administrador del milagro? O sea, tenemos a Jesús en un lado haciendo el milagro, tenemos a la gente allá en el otro lado, los niños espirituales esperando recibir el alimento, tenemos en el medio a un grupo de medio rebeldones, medio no sabían qué les pasaba, siendo confrontados, que tenían que hacer el pasamanos. Espero que ninguno se haya quedado con ninguna comisión en el medio, pero ahí hacían el pasamanos y le llevaban. El que hizo el milagro fue Jesús, el que recibió el milagro es el pueblo. Si no hubieran estado estos hombres en el medio, aunque el milagro hubiera sido hecho, la gente no lo hubiera recibido. Somos administradores de las cosas que Dios hace y somos los ejecutores de la obra de Dios. Los niños reciben, los maduros, los adultos, los no niños, los que toman una responsabilidad, los que no le evaden el bulto de la responsabilidad, estos primeros que hicieron rajar, después se quedaron ahí. Gracias a ellos o por ellos es que el milagro pudo terminarse y la gente pudo recibir el alimento. Fueron suplidos por medio de unos niños que empezaron a ser maduros, que empezaron a actuar con responsabilidad. Donde me quedé ahora, versículo 11 al final, esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Vemos presentes dos escenarios en acción. Está por un lado los niños espirituales, como se lo acabo de decir, está por otro lado los adultos o maduros espirituales, y si quiere, está en tercer lugar Dios supliendo toda la necesidad. Versículo 12, cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada, a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Transformación. Cambio de posición. Le metería renuevo para engancharlo con la declaración nuestra de este año. Lo que hace el Señor cuando está trabajando con personas que tienen una actitud infantil, llevarlos a una posición distinta por medio de la confrontación. No tengas miedo cuando seas confrontado. La Biblia nos cuenta una historia de 2 hermanos. Como todo hermano, usted sabrá, encima eran 2 varones. Encima tenían, podríamos decir, la misma edad. ¿Qué sucede en toda casa con 2 hermanos varones de la misma edad? Eso. Tenían sus problemitas, tenían sus roces, tenían sus agarradas a piñas, tenían sus diferencias entre ellos y al mismo tiempo que tenían sus diferencias, tenían diferencias. O sea, no eran iguales, eran 2 tipos distintos. Uno de ellos era un tipo astuto, pensador. El otro era impulsivo, era medio atolondrado, medio arrebatado. El primero, estaba celoso de la posición que tenía, que le había tocado en la historia, en la ruleta de la vida, la posición que le tocó al hermano mayor. Como estaba celoso del hermano mayor, siempre lo provocaba, lo molestaba. No estoy hablando de Caín y Abel, si están pensando en esa situación. Y este otro, el que tenía ese título, esa capa, ese manto de distinta autoridad, sobre el otro no le importaba, no hacía caso, no se burlaba de la posición que tenía, pero le daba exactamente lo mismo. El primero, el celoso, el pensador, el astuto, también era un tipo paciente, con esa paciencia peligrosa
Esa gente que es paciente, que no le dé la espalda porque esos que dicen que les gusta decir esa frase, la venganza es un plato que se come frío. Ese era Jacob, de quien se trata. Y el otro, su hermano Esaú, era un tipo todo lo contrario. Ya le dije que era atolondrado. Bueno, era además de atolondrado, era impaciente, era impulsivo. Debería ser pariente directo del apóstol Pedro, que era igual, así se llevaba todo por delante. Iba primero la boca y después el cerebro. Entonces cuando el cerebro llegaba y se encontraba con la boca, el problema ya estaba hecho. ¿Conoce gente así usted? ¿O es esa persona que se encuentra en el espejo todas las mañanas? Guarda porque ese es bravo también. Hay que aprender cuánto habla la Biblia, ¿no?, sobre cuidar esta. Porque cuando va primero la boca y después el cerebro, es mejor, dice la Biblia con mucha inteligencia, es mejor callarse y pasar por sabio que abrir la boca y demostrar que sos un burro. Esta Génesis, ¿dónde está? Me avancé tanto que ya ni siquiera llegué a la historia. ¿Dónde estamos acá? Génesis capítulo 25, versículo 29. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob: por favor, dame a comer de ese guiso rojo que estoy muy cansado. No sé si guiso rojo era porque tenía chorizo colorado, como hacía mi abuela, o tendría pimentón español cargadísimo, o tendría pimientos, o estaba crudo, o era puro tuco, no sé qué tendría. La cuestión es que por ese guiso rojo, dice el versículo que por esa causa fue llamado Edom. Y Jacob le respondió: pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo: ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? O sea, exagerado es poco, ¿no? Directamente, exagerado es poco, ya estaba al borde, al filo ahí de la muerte total, solamente porque estaba cansado. Esa gente que cuando trabaja se tiene que enterar todo el mundo, esa gente que agarró una escoba, entonces ya lo avisa, lo pone en los diarios, va a decir: mirá lo que hice. Bueno, ese es don Esaú. Jacob le dijo: pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. A veces, cuando hablamos de actitudes así impulsivas, o actitudes como la de Esaú, impulsivas, sin pensar, impacientes, en contraposición a una actitud un poco más calmada, un poco más pensante, podemos decir, y yo le voy a decir que lo voy a bautizar de esa manera, que era un tipo caprichoso, era un tipo infantil en todos los aspectos de su vida. Es el prototipo, en esta noche Esaú es el prototipo de un niño espiritual. El problema es que cuando hablamos de capricho, el capricho se puede confundir con la perseverancia y la perseverancia se puede confundir con el capricho. Jacob era un hombre perseverante. Era un poquito caprichoso también, porque ya dije la otra vez que fue criado por la mamá, era el hijo de mamá, entonces él se encaprichaba cuando quería las cosas, pero en su forma, en su personalidad, actuaba con perseverancia. Laburó 20 años por una esposa, imagínense si no era un hombre perseverante. Se aguantó casi 30 años comiendo prácticamente como esclavo y viviendo bajo el ala de su suegro. Imagínense si no era un tipo perseverante. Iba detrás de una meta, seguía una meta hasta que al final la alcanzó cuando pudo romper el yugo de su suegro. Pero la diferencia entre ambas cosas es bien marcada y bien clara. La perseverancia y el capricho, los dos van detrás de una meta. Los dos no se detienen hasta alcanzar esa meta o ese objetivo. Los dos actúan con intensidad o con decisión, con determinación por una meta. Capaz la diferencia podría ser que el caprichoso hace berrinche y el perseverante se queda quieto. Pero más allá de eso, lo que identifica eso es que la diferencia fundamental entre perseverancia y capricho, o capricho y perseverancia, es la madurez. La actitud con que se toman las cosas y nada más. Podemos confundir una actitud caprichosa con una actitud perseverante, pero la diferencia va a estar en la madurez. Y así es como vemos el obrar en este hombre, en este niño espiritual que era don Esaú. El capricho busca placer rápido y momentáneo y fácil.
Versículo 25, 29 otra vez. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob: por favor, dame a comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. El capricho no nace del deseo. O sea, sí, cuando uno se encapricha con algo, es porque quiere algo. Pero la fuente, lo que origina ese capricho, no es el deseo. El capricho nace de la incapacidad de esperar. Como hablaba hace 2 días atrás acerca de la paciencia, que dije que definitivamente la paciencia no es para mí. No fui hecho para, claro, aunque obviamente por eso Dios me trata permanentemente sobre ese tema. Vivo en trato sobre esa situación. Pero lo que motiva, lo que genera, lo que activa el capricho es la incapacidad de esperar. Tenés un deseo de algo, te gusta algo, querés algo. Querés comprar una cosa, querés ir a visitar a tal persona, querés irte de vacaciones a tal lugar, querés atrapar, cazar, enganchar a tal señorito o señorita. Y como el resultado es negativo, en la primera instancia no tenés suerte, no pasa nada y vos no lo podés obtener y ya no aguantás y no querés seguir esperando y sos un impaciente, eso empieza a incrementar, se incrementa cada vez más, cada vez más, cada vez más. En vez de desarrollar una estrategia para alcanzar, se va generando una carga sobre tus emociones y eso se empieza a convertir en un capricho. Al punto tal que en un momento determinado ya ni siquiera te das cuenta de por qué querías tanto algo y solamente estás actuando en querer algo porque no lo tenés y nada más. La relación se convierte en una relación tóxica, terminas gastando plata o pidiendo prestado para comprar algo que en definitiva no necesitas. Te metes en deudas, te metes en cuentas para algo que es imposible que lo tengas o que lo puedas mantener, pero sin embargo el hecho de querer tenerlo y no poder tenerlo hizo que vayas detrás de eso solamente por el hecho de que no lo podés tener. Eso podría ser perseverancia si fuera una actitud madura, pero cuando pones en riesgo tu patrimonio y toda tu vida, estás ejercitándote en el capricho. El capricho no nace del deseo, nace de la incapacidad de esperar. El niño no sabe esperar. El capricho siempre se apoya en una emoción, cualquiera. Hambre, cansancio, agotamiento, deseo, placer. Se apoya en esa emoción, pero la usa como excusa para tomar decisiones apresuradas. Pausa, paréntesis. No tome decisiones importantes cuando se encuentra en una situación emocional inestable. No tome decisiones importantes cuando está muy contento o muy enojado. No tome decisiones importantes cuando está muy relajado o muy cansado. El cansancio no es un buen consejero a la hora de tomar decisiones. Emocionalmente uno está harto, entonces le da todo igual. Biológicamente o neurológicamente tu cerebro está agotado, entonces no pensás en la manera apropiada. ¿Qué tenés que hacer? Como se decía antiguamente, consultar con la almohada, que no es agarrar la almohada, empezar a preguntarle y que la almohada te conteste, ya los veo ahí hablando con la almohada, sino quiere decir, anda a dormir, descansa, mañana cuando te despiertes tal vez tengas la respuesta. He dado este consejo muchas veces incluso a mis hijos cuando están saturados de estudio. Hay un momento determinado, lo hago conmigo mismo en otras cosas todavía, hay un momento determinado en el que ya la cabeza ya no funciona, se saturó, ya no te entra más información. Capaz que no podés irte a dormir o no es el hecho de irte a dormir. Lo que tenés que hacer en ese momento es distraerte, dispersarte, salir a dar una vuelta a manzana, sentate un rato, no sé, a mirar el cielo. A la pastora le encanta ponerse a mirar el verde, los árboles verde, campo. Otros les gustará el mar, otros se pondrán a scrollear en el celular, lo que sea. 5 minutos, 10, no más de 15 minutos. Ya eso ya roza la pérdida de tiempo si estás haciendo algo. Relajá, dispersá, volvé. La mente empieza a actuar con mayor libertad. Cierro paréntesis, no tome decisiones en estados emocionales inestables. Versículo 30. Le dijo a Jacob, por favor, dame a comer de ese guiso rojo que estoy muy cansado. Y después le dice inmediatamente, como diciéndole, me voy a morir si no me das de ese guiso rojo.
El lenguaje del capricho es urgente, dramático, exagerado. No aguanto más. Ya. Me mato si no me lo das. Me voy a morir si no lo tengo. Ay, me agarra. No. Yo lo necesito. ¿Lo necesito? Sí, ya. Necesito eso. No puede ser. Tómate un Lexotanil. Esta va para el revés. Fúmate un porro. Y dije que iba para las redes. Ustedes no saben, pero me trencé. Uno me hizo enojar. Uno. Pero fue ira santa, posta. No, sí, porque me venía diciendo una sarta de guarradas con un alto tono teológico. Esa gente que se llena la boca de palabras complicadas así y te dice de todo, hijo de Satanás, fue el que me dijo apóstata, me parece que sí. Apóstata, bla, todo eso. Y de golpe me dice, ¿cómo se nota que el Espíritu Santo no está en él? No, le dije, hasta acá llegaste, hermano, mira. Insultame, acusame, señalame, se lo escribí. Trátame de hijo de esto, de aquello, de lo demás allá. Decime todo lo que se te ocurra. Pero si vas a empezar a blasfemar, no digas eso. ¿Acaso tu capacidad de entendimiento no te hace reconocer que estás blasfemando contra Dios? Le mandé. ¿Para qué? Se activaron las 7 huestes del infierno. Usted está blasfemando por eso, bla. La blasfemia del Espíritu Santo, según la enseñanza de Jesús, es cuando se atribuye a demonios o a una obra carnal la obra del Espíritu de Dios. Cuando Jesús estaba haciendo milagros y los fariseos le dijeron, demonio tiene. Entonces Jesús dijo, papi, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Esta gente tan santa no entendía que estaban precisamente cayendo en blasfemia por atribuir lo que ellos consideraban mal, diciendo no tiene al Espíritu de Dios. Volvamos al lenguaje exagerado, al lenguaje tóxico, desesperado. Ante la situación, ante el problema, el niño lo quiere ya. Necesita esa situación, salir de esa situación ya. Ahora, ya no aguanto más, no puedo esperar. El capricho no evalúa consecuencias. No piensa a largo plazo, no distingue entre necesidad y deseo, no consulta propósito, solo sensación. En definitiva, se mueve por lo que siente, se mueve por sus pasiones y se guía por sus emociones y nada más. Por eso busca lo fácil, lo rápido, lo instantáneo. Cuando su meta a largo plazo, el mayor largo plazo del capricho es ahora. Lo quiero ya y lo quiero ya. No puedo esperar, veo muchas sonrisas, muchas risas por ahí. Capaz estamos empezando a descubrir, a desnudar a niños espirituales para que sean confrontados y entonces se conviertan en adultos espirituales. Mientras el niño quiere alivio inmediato, el adulto puede esperar, o el maduro puede esperar alguna incomodidad con tal de un bien mejor. Segundo punto, el capricho exalta el valor de lo pasajero en perjuicio de lo permanente. Exalta el valor de lo pasajero en perjuicio de lo permanente. Génesis 25, 31, Jacob le respondió, pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo, ¿y para qué me sirve? Si estoy a punto de morir. Cuando lo urgente, lo caprichoso ocupa tu mente y la visión, lo importante pasa a segundo plano. Cuando la necesidad, la pasión o la emoción te nubla la vista, el capricho, el objeto de tu pasión, pasa a estar en primer lugar. Esaú fue capaz de jugar algo que era valioso por algo que era simplemente algo momentáneo. Fue capaz de jugar con su hermano o de regalar a su hermano herencia, título, autoridad, linaje, tierras, porque en definitiva la primogenitura era eso, era el derecho de ser la autoridad de la familia, de convertirse en el patriarca de la familia una vez muerto el padre, de recibir una doble porción de la herencia, o sea, el doble de tierras y de ganado que el resto de sus hermanos.
de tener sobre ellos autoridad sobre los demás y de transferir un linaje hacia sus hijos y a todas las siguientes generaciones. Bueno, Esaú dijo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ahora? Es como esa gente que es capaz de decirte, ¿de qué me sirve el título si no tengo hora para comer? ¿De qué me sirve lo que vos me prometas si no puedo salir de esta situación? ¿De qué me sirve el cielo si estoy teniendo una necesidad hoy? El niño espiritual se enfoca únicamente en el momento. El maduro empieza a ver más allá. El niño espiritual no valora lo que tiene de Dios, como la lectura del día de hoy. Hoy fue Mateo 25, ¿no? La lectura del día de hoy. Uno recibió 5, el otro recibió 2, el otro recibió 1. Los dos primeros valoraron lo que les dio el Señor. Lo valoraron, lo cuidaron, lo trabajaron, lo invirtieron, lo devolvieron. Señor, acá tenés el doble de lo que es tuyo. El último, una sola cosa, dijo, no, Señor, como vos sos una porquería, sos un tipo insoportable, sos un déspota, sos un tirano, y entonces encima me diste solamente uno solo, a aquello le diste 5, a mí nada, así que no te importa lo que me diste a mí, así que toma, acá tenés lo que es tuyo. ¿Y qué hizo el dueño de la tierra? ¿Qué hizo el Señor? Sáquenle lo que tiene, denle lo que tiene más y échenmelo a patadas de acá y que se pudra en el infierno. Ay, perdón, ¿qué palabra dice, pastor? No es cierto, la Biblia dice, y échenlo al lloro y al crujir de dientes. No sé cuál frase le gusta más, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. A veces algunos se llenan la boca solamente con palabras elegantes, pero ocultando las verdades, o dicen que por decir palabras para algunos vulgares, que se está ofendiendo el Evangelio, cuando Jesús se comportaba en la manera tal que los fariseos le decían, este anda con borrachos y prostitutas. Y él les decía, a que no sabe quién se va a ganar en primer lugar el reino de los cielos. Esaú no perdió la primogenitura por ignorancia, la perdió porque la desvalorizó. No le importó, la despreció. El capricho mide el valor solo por el beneficio del momento. ¿Para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? El problema no era que él quisiera comer o que tuviera hambre. El problema es que rifó por un poco de comida la herencia para él y para toda su siguiente generación. Tercero, el caprichoso pierde entendimiento y es fácilmente engañado y manipulado. Génesis 25:31, Jacob le respondió, pues véndeme hoy tu primogenitura, sin saber, o sabiendo, o ignorando que la primogenitura no se puede vender. Cuando vos te mueves por tus pasiones, por tus emociones, por tus deseos sin límite y por tus caprichos, sos fácilmente engañado. Te llegan esas ofertas por mail o por WhatsApp, te llegan las invitaciones por WhatsApp, te llaman por teléfono, te dicen pásenme el numerito tal. Cuando vas detrás de, como se decía antiguamente, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, te invitan a hacer una inversión que vas a ganar fortunas. Conozco un par que quedaron ahí, se dieron la cabeza contra la pared. Me acuerdo de uno pobre, no le pude decir nada, no le quise decir nada. Me sentí mal hasta ahora, pero preferí no decirle nada. Me quería hacer parte, le digo, no, pastor, me quería hacer parte de una inversión, y no, por esto. Y era una cosa... ¿Cómo vas a creer que en un mes te va a dar un rendimiento de 20% en dólares? Eso no existe. Eso es estafa, hermano. Te están choreando, le iba a decir yo. Y de golpe me dice, mi hermano es el que está detrás de eso. Y dije, curtite. Después si te estafa de tu hermano, te arreglará. Igual con el hermano se va a arreglar. Así que me callé la boca, no dije nada, pero así se dio la cabeza contra la pared, no sé cuánta plata perdió. Cuando parece tan fácil, cuando vas detrás de algo con tanta desesperación, no ves que te están ofreciendo algo que no es. Cuando se te presentan tan fácil, no es. Cuando te ofrecen, hoy estoy lleno de frases viejas, cuando te ofrecen el oro y el moro, ¿escucharon esa frase alguna vez? Eso es de mi tatarabuela más o menos. Cuando te ofrecen todo, por ahí no es. Usted sabe que cuando yo conocí al Señor, o antes de conocer al Señor, pero ya conociendo al Señor, eso fue precisamente lo que me activó para reconocer que Dios es real. En mi vida pasada, en mi trabajo, yo era bastante tránfuga.
especialista en hacer cosas por izquierda, especialista en moverme con algunos sobres por debajo. Y había un par de operaciones, de negociados a los que yo les andaba atrás y no, nada, no había manera, no había forma, nada. Entonces vamos a la iglesia, vamos por primera vez a la iglesia, tengo mi primer contacto con el Evangelio, esa vez que le quise pegar al pastor y todo ese cuento, empecé a leer la Biblia, algo me empezó a llamar la atención, no entendía bien, todavía estaba ahí mirando de costado, medio un poquito afuera, un poquito adentro, analizando, me obligué a leer la Biblia, eso fue mi condena. Tengo que encontrar el error, decía yo. Eso fue mi condena. Y en ese interín, en que estaba ahí queriendo así, aquellos negociados a los que yo años les estaba atrás, me los vienen a ofrecer a mí en bandeja. Y yo dije, no, esto es verdad. Y ahí me di cuenta que Dios es real. Pero el que va detrás de un capricho no ve. La primogenitura era un derecho adquirido. Solamente podía ostentarla el primer hijo, el hijo mayor. Esa primogenitura se transmite de generación en generación. La primogenitura no se podía perder. La primogenitura no se podía vender porque era un derecho de nacimiento. Así que aunque se la vendas con un contrato, no se podía vender. La primogenitura no se podía robar por la misma razón, salvo que, y ahí sí aparecen Caín y Abel, salvo que lo mates. Entonces, muerto el primer hijo, listo, el segundo pasa a ser el primero. La única manera de perder la primogenitura es rechazarla, es despreciarla, es no hacerle caso, que es lo que hizo Esaú. Hizo un negocio no dándose cuenta que no podía hacer ese negocio y que estaba siendo engañado. Aunque en realidad, Jacob no tuvo necesidad de engañarlo. Jacob hizo simplemente el caminito de piedritas para que él la siga y como a los Hansel y Gretel, Esaú entró como un caballo. Porque Esaú estaba siguiendo su corazón, no la propuesta de su hermano. La propuesta de su hermano solamente activó el deseo, el capricho que él tenía. A veces se presenta esta historia, creo que jamás prediqué, nunca prediqué sobre la cuestión esta del guiso de lentejas. Pero siempre cuando se toma eso se habla de la posición espiritual y obviamente es recontra valioso en eso, es el tronco. Pero yo quiero verlo hoy desde esta posición infantil, como cuando por tontos cometemos errores de los que después nos arrepentimos toda la vida por tomar decisiones emocionales, por tomar decisiones impulsivas, por actuar como niños, en vez de ser adultos o maduros espirituales. Jacob le tendió la trampa, pero Jacob no hizo nada, él hizo solito. Jacob le tendió la trampa, pero en realidad, Esaú perdió su primogenitura en ese momento por su propia, póngale, impericia, ignorancia, imprudencia, impaciencia, por su propio infantilismo y por su propio capricho. Termino ya casi termino. Sí, cuarto, el capricho te define. Génesis 25:30, Esaú le dijo a Jacob, por favor, dame de comer de este guiso rojo, que estoy muy cansado. Y por eso fue llamado Edom. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tendrá que ver el pimentón español con el Edom? Edom es una palabra que significa rojo. Nada más que eso. Edom significa rojo. Por eso, a partir de ese momento, a Esaú lo empezaron a llamar rojo. Le decían el colo, sin alusiones al colo nuestro. ¿Te gustan las lentejas, colo? Bueno. El rojo, así le decían a él. El pelirrojo, el colorado, lo que sea, el rojo. Una decisión incorrecta, una acción emocional, moverte con capricho por pasión, ignorar la razón y lo que Dios te dio, despreciar tu posición y tu lugar, cambió toda la generación, de tal manera que a partir de ese día, a él lo empezaron a llamar como Edom, sus hijos, sus descendientes. En la Biblia se mencionan como los edomitas. Usted no va a encontrar ninguna referencia de los esauanos. O en la versión hebrea que es Yesav, de los yesavinos, tampoco.
sino que va a encontrar referencia de los edomitas, con un adicional que tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir en el retiro de hombres y tiene mucho que ver con lo que pasamos el año pasado en Rompiendo Maldiciones Generacionales. De tal manera impacta una decisión mal tomada, una decisión equivocada, que lo que para vos fue algo pasional del momento que fuiste detrás de un capricho, se convirtió en una herencia generacional. Y antes que me digan, pero ¿cómo si te dijo que la maldición generacional existe? Venga, chito, no seas hater mío. Se convierte en una herencia generacional que al no ser tratada queda en la familia y en la casa como un hábito, como una costumbre, como una tradición, como una cultura. Entonces, de la manera que los demás los llamaban, así ellos mismos eran los edomitas. Y por no cortar ese lazo, siguieron siendo, hasta que desaparecieron, siguieron siendo los edomitas. Y nada más, una herencia generacional que al no ser tratada, al no ser cortada, al no ser manejada con el Señor, impacta en la siguiente generación. Las maldiciones generacionales no existen, lo que hay es una repetición de hábitos aprendidos que se van enquistando en nuestro interior. Pero hay uno más, y el último punto, en vez de ser reconocido como el primogénito, pasó a ser reconocido por su capricho. Génesis 25, 34, el capricho provee placer momentáneo. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue. Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue. Le repito, Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. 4 acciones que le habrán llevado. ¿Cuánto te puede llevar comerte un plato de guiso de lentejas? 10 minutos. Si andaba tan encaprichado. 5 minutos quieren. Póngale 20, exagerado. 15 minutos. Comió, bebió, se levantó y se fue. Y el nombre, el título, la herencia, las tierras, la posición, la posesión, la siguiente generación, los hijos, la referencia y toda la trascendencia la vendió por una comida de 10 minutos. El capricho solamente es algo que te dura el momento que te dura. El capricho no te deja nada, solamente el sabor del capricho. El capricho no edifica, el capricho no te llena. De tal manera que si usted alguna vez estuvo involucrado en cualquier tipo de vicio, sabe que después siente el mismo vacío que tenía antes, entonces necesita ¿qué? Volver a repetir lo mismo. El capricho únicamente te deja el deseo de volver a tener el mismo capricho. La diferencia con Esaú en ese momento, que si hubiera querido otro plato de guiso de lentejas o al día siguiente hubiera venido a decirle, che, Jacobo, dame otro plato, Jacob le hubiera dicho, dame otra primogenitura. No tengo, yo tampoco. Y perdiste toda tu herencia, todo tu linaje, toda tu descendencia por una comidita de 10 minutos. El capricho no deja nada para mañana, no edifica, no permanece, no se hereda, no trasciende. El placer momentáneo nunca compensa lo eterno. No sé a quién le digo esto, pero se lo digo. El placer momentáneo nunca compensa lo eterno. Una locura de un momento, tal vez de un minuto, nunca compensa la eternidad. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo convierto el capricho en responsabilidad y adultez? ¿Acaso estoy perdido por caprichoso? A ver, le cuento una cosa. Vamos a tirarle una, así como 25 de cal, una de arena. En algún momento de la historia, en algún momento de la historia, Esaú cambió. En algún momento se dio cuenta, se despertó, se avivó, qué sé yo.
tan confrontado fue, tan golpeado fue, cuando después fue a llorar con el padre por la misma situación, por la bendición. Y el padre le dice, ya le di la bendición a tu hermano, pero no te queda otra bendición para mí, padre. No, salame, ya se la di a tu hermano, si vos le diste el derecho. Tan confrontado fue, se fue de su tierra, formó familia con otra gente de otro lugar y bla, 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 bla. Pero al final de la historia terminó enriquecido, terminó prosperado, fue un hombre importante en la tierra. En un momento determinado se vuelven a encontrar, se lo conté el otro día, se encuentran Jacob y Esaú, los dos hermanos, después de muchos años. Se encuentran ellos y Jacob tenía miedo, me va a querer matar por toda la que le hice. No, el otro era tan rico y dijo, ya está, olvídate, no pasa nada, cosa de chico, ya está, ya fue. Vení, vamos todos juntos. No, esperá, nada, no importa. Lleno de plata. O sea, se ve que cambió, se ve que la entendió. Ay. Pero no formó parte nunca más del pueblo de Dios. No está en la genealogía de los patriarcas. Restauró su posición y su economía. Suplió la pérdida de la primogenitura con riquezas, tierras y abundancia. Pero no tuvo salvación. ¿Cómo hacemos? ¿Se puede? ¿Cómo hacemos? Sí, se puede. Se puede convertir el capricho en responsabilidad. Se puede dejar de ser niño y empezar a ser maduro. Jesús lo hizo con sus discípulos, lo mostró ahí a esos rebeldes, a esos inmaduros, a esos que querían evadir el bulto. Los hizo actuar con responsabilidad y con madurez por medio de la confrontación. No le escapes a ser confrontado. No le escapes a la prueba. Alguien me dijo hoy, estás picante. Yo no estoy picante y yo no como picante. Dios está picante conmigo. Así es la cosa. Yo le aseguro que estoy suave. Ni más ni menos. Dios está picante conmigo. Este año viene así. Le decía a la pastora hace unos días que en este tren de renuevo y de modificaciones de cosas, de actividades, de ministerios, de trabajo, en definitiva del trabajo, le decía, tengo la sensación de que cuando llegue al último área que tengo que trabajar, ya vamos a estar haciendo la declaración para el 2027. Que voy a estar todo el año para ponernos a tono con lo que Dios nos está pidiendo desde diciembre del año pasado. Primero, no decidas en el pico de la emoción, lo que le dije antes. No actúe con una emoción inestable. Si no podés, ay, esta me dolió, ¿eh? Dios está conmigo. Si no podés esperar, no estás listo para decidir. Si eso que querés, si lo que buscás, si a quien te querés declarar, hola, holas, hay una racha, eso que no es primavera. En este último mes, ¿sabes lo que? Sí, porque voy a, ¿qué te parece? Me mando, me tiro, me vendo. Pará, hermano. Eso en diciembre, en septiembre les agarra la fiebre, no en enero. Si no podés esperar, no estás listo para decidir. Si no podés esperar, no estás listo para tener. Segundo, bueno, la clave era no decidas con en un estado emocional inestable. Segundo, volvé a mirar tu posición antes de tomar una decisión. Volvé a mirar tu posición, quién soy, dónde estoy, qué tengo, de qué linaje soy, qué sangre tengo, qué dice mi documento, cuál es mi casa, soy tiburón o soy delfín. Eso es un tema mío de hace 30 años atrás. Usted, si lo entiende, si no le sirve igual. ¿A qué pertenezco? ¿Dónde encajo? Fíjese qué olor tiene. ¿Vio que los perros y otras razas y otros animales se reconocen por el olor familiar? Cuando están las manadas, tanto los elefantes, incluso otros animales más chicos, van las madres ahí, bueno, las crías también, se reconocen entre sí, se huelen todos y se reconocen por el olor familiar. ¿Qué olor tenés? Bañate primero. No, esperá. Cambiate pañal de antes, porque... ¿te imaginas?
fíjate cuál es tu posición antes de tomar una decisión. Cada decisión tiene un costo, pero no todas valen lo mismo. Tercero, asumí la responsabilidad antes que buscar el placer momentáneo. El niño quiere que lo atiendan, el adulto se hace cargo. Cuando algo te incomoda, no preguntes primero quién lo va a arreglar. Ahí está, me dolió también. Por eso digo, conmigo está picante. Cuando algo te incomoda, no preguntes quién lo va a arreglar. Pregúntate qué parte te toca a vos. La conferencia. Póngase en pie, por favor. La madurez empieza cuando dejas de pedir que te den. Ay, se siente lindo. La madurez empieza cuando dejas de pedir que te den y empezás a preguntar qué tenés para dar.